Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro capítulo más de esto que se llama No es un show. Muchos nos preguntan si es un podcast. Podría ser, pero un show no es. Bueno, a todos nuestros amigos que se encuentran ya sumándose a esta comunidad, de verdad, gracias. Gracias por estar ahí en cada capítulo, por dejar sus opiniones, algunas veces por generar polémica, por eso está muy bien, porque hay temas de temas y nos encanta que interactúen con nosotros. Mi querido Andy, ¿Cómo estás? ¿cómo te ha ido? Gracias por invitarme. ¿Cómo que dices tú gracias por tan poco? ¿Cómo que dices tú? Gracias por tanto, perdón por tan poco. Ok, Los amo a todos. exacto. Siempre los amaré. Otro capítulo más juntos. Así es. ¿Qué iba Pero un gran ibas episodio. a tirar un punchline? No. Hoy estoy en paz. Hoy vengo con los ángeles a mi alrededor y cuidándome de la mala vibra y rodeándome de la buena energía. Ok, Porque estoy vibrando alto. ok, Porque soy un hombre de energía y de luz. ok. Te felicito. Gracias. Ajá, entonces cuéntame, ¿cómo vas? Oye, mira, de verdad agradeciendo a todos nuestros seguidores que están aquí. Para las personas que quieran pautar con nosotros, aquí abajito dejamos un número de contacto porque muchos nos han preguntado cómo hacemos para potencializar nuestra marca a través de No es un show. Pues háganlo aquí a través de esta línea. Allí pueden preguntar pues todo lo que necesitan saber para que su marca pueda pues ser visible aquí en esto que se llama No es un show. Posiciona tu marca. Ajá. Bueno, nada, hoy tenemos un episodio con una invitada que ya estuvo aquí, Sí. una gran invitada, una mujer muy inteligente, de buenas energías, que también da calma. Ella como que cuando tú hablas con ella como que te da calma. Yo hoy estaba como con ganas de levantarme a trompar con todo el mundo ya. Y comencé a hablar con ella y ella como que... A mí me fascina que tú eches esa anécdota. Ajá. Y me baja las revoluciones porque... Espera, chévere. Y sin hacer nada. Sin hacer nada, solamente con existir. Ajá. ¿Sí me entiendes? Y esa es gente que uno necesita aquí. El otro día regué el Palo Santo y joda, esta vaina cambió. Y ahora sigue cambiando. Ajá. Preséntala tú. Más bien, porque yo a veces digo cualquier paparruchada por ahí. Bueno, con nosotros nuevamente se encuentra nuestra querida amiga Cintia Mora, a quien le damos un fuerte aplauso y de nuevo, bienvenida a No es un show nuevamente. Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí y gracias por decirme que genero calma. Es importante reconocerlo. Lo opuesto a mí. Bueno, pero fíjate tú que todos tenemos nuestro lado dark y nuestro lado de luz. Y hay que incluso Equilibrar. y abrazar el lado dark. O sea, está yendo negro. Estamos de negro. Ah, claro. Estamos de negro. Yo estoy azul. Claro, mira. Con Nada es casualidad. la mitad de mi país. La France. Ahora me caen por eso. ¿Viste? Saludos a Mbappé. Saludos a Mbappé. Mbappé. Oigan, bueno, tenemos a Cintia, ya la conocimos por un tema que nos gustó muchísimo. La gente contó sus experiencias a través de los reels que publicamos y fue el tema de Los Ángeles. Pero en esta oportunidad, y era una asignatura pendiente que teníamos porque así fue, dijimos, la próxima vez que Cintia venga aquí nos va a hablar de algo que se llama constelaciones familiares. ¿Qué? Eso, constelaciones familiares. Y esa misma pregunta que se está haciendo Andy, muy seguramente ustedes se la están haciendo en este momento. Así que, Cintia, tienes la palabra. ¿Qué son constelaciones familiares? Bueno, constelaciones familiares es básicamente una psicoterapia o una terapia, se puede llamar, pero yo lo quiero enmarcar más que todo como una herramienta que dentro de la terapia holística nos ayuda mucho a reconocer en qué orden tenemos nuestra familia. Y para hablar de constelaciones familiares, me gustaría decir que proviene de un señor llamado Bert Hellinger, que fue quien marcó esa pauta y quien nos demostró que a través del orden familiar o el orden que debemos sostener ideal en un núcleo familiar, es súper importante el final o el progreso de la vida. Es decir, cuando en una familia encontramos comportamientos enmarcados dentro de lo no adecuado,
normalmente eso corresponde a algo que vino de nuestros ancestros. Entonces Bert Hellinger nos dice, ¿sabes una cosa? Todos somos uno. Y no importa el núcleo familiar en el que hayamos nacido, todos tenemos de cierta manera lealtades ante nuestros antecesores. Entonces, hoy la generación mía de Cintia Mora, de mi línea en el clan familiar, no ha olvidado al primer clan o al primer miembro de este clan. Entonces nos habla que todos los seres humanos traemos memorias en nuestro ADN de incluso el primer hombre que llegó a la Tierra. Entonces es esa parte en donde nosotros aprendemos a través de la constelación familiar a incluir y a reconocer que Sandra, que Andy tienen un legado detrás de ustedes e incluso yo, pero que también se va a proyectar hacia el futuro cuando tengamos hijos. Entonces, para tus hijas, para mis hijos, para mi hijo, allí hay algo que viene de nuestros ancestros y es súper, súper linda esta herramienta porque cuando nosotros hacemos conscientes que no somos solo nosotros, sino que tenemos detrás a todo nuestro clan, a veces alguien de nuestro círculo, de nuestra familia, toma la valentía de cortar, por así decirlo, conscientemente, con patrones, con comportamientos y de pronto de transformar todo nuestro futuro y el futuro de nuestras diferentes generaciones. Entonces, es una excelente herramienta. Eso más o menos es también como, pues, voy a visitar a mi mamá. Saludos, mami, que me dio. Este boca sí lo ve mi mamá. Me dijo y todo, me encantó y tal. Sí, le gustó el de Los Ángeles. El de Los Ángeles, y Buenísimo, he visto varios. Buenísimo. Saludos para ti, mami, te amo. No digo vulgaridades aquí, me porto bien. ¿Qué te iba a decir? Los códigos genéticos, que diría, digamos, no sé si en psiquiatría o en psicoanálisis, qué sé yo. Pero más o menos es eso. Por ejemplo, toda esta parte de las adicciones, sí, de pues, los comportamientos, las enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Incluso las enfermedades físicas. También se transmiten por los códigos genéticos que obviamente vienen de generación en generación, sí, y que muchas veces se repiten. O sea, no quiere decir que si tu papá, un ejemplo, caso mío, mi papá que era alcohólico, no quiere decir que va a ser alcohólico sí o sí, no, sino que en mis genes está ese patrón que se puede repetir. Entonces, hay una predisposición, exacto, genética, lo que le llaman. Ya yo estoy advertido, ya yo sé cómo es la vaina, entonces si yo sé que yo tengo esa predisposición genética o esa cosa, es mejor tú saber cuáles son tus limitaciones y no darle el trago o al juego o al sexo o a las dependencias emocionales, etcétera, etcétera. Más o menos es eso también, sí, más o menos ahí como que... Es así. De hecho, Erickson hablaba mucho de esa parte de genética en nuestro ADN y allí, en el ejemplo que tú colocas, Andy, es importante reconocer que como tú ya identificaste que tu papi era alcohólico, entonces tú dices, bueno, de pronto yo no soy alcohólico porque pues me cuido, evito, etcétera. Pero si hacemos caso omiso de ese alcoholismo y de repente nunca se habla de él o no se tiene en cuenta, sino que se hace como si nunca hubiese existido, tal vez tu hijo, tu nieto o algún miembro del clan va a ser alcohólico porque lo va a mostrar. Entonces es allí cuando conscientemente nosotros dentro de la constelación hablamos de movimientos sistémicos y es qué está pasando en esa persona que tiene ese comportamiento. Y cuando uno hace las constelaciones, y en esto quiero ser un poquito amplia, porque las constelaciones puedes hacerlo en grupo o lo puedes hacer individual. Yo particularmente escojo siempre el individual, me gusta más a través de maderos. Se puede ver quién del clan tuvo ese comportamiento. Entonces, a la final tú dices, no, pero es que no es que conscientemente yo lo sea alcohólico, sino que en el fondo yo estoy mostrando una realidad que ocurrió en mi familia. Entonces tengo una lealtad hacia mi abuelo, hacia mi bisabuelo, tatarabuelo, etcétera, o hacia mi papá. Correcto. Entonces es allí donde a través de las genéticas, de la predisposición o de las herencias, terminamos nosotros mostrándolo, viviéndolo igual
o haciéndolo diferente, que en este caso sería reparando. Cintia, pero entonces como para ampliar un poco más el espectro del tema de constelaciones familiares, ya en el tema de terapias holísticas se llama así. De pronto como para ubicar a las personas que son pues creyentes de la religión cristiana o de la doctrina cristiana, le llaman maldiciones generacionales. Y en psicología, o como dice Andy, psiquiatría, se le llama patrones de conducta. Entonces, en sí, las tres cosas son lo mismo. Es la misma cosa, ¿no? Sí. Pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y es que además de información genética que tú desconoces y que necesitas descubrir para romper patrones de conducta o incluso enfermedades psicológicas, físicas, etcétera, también son cosas adquiridas con el poder de la palabra. Así es. Por ejemplo, hay una cosa que me llamó poderosamente la atención. Alguien me dijo, no es posible que tú le coloques el mismo nombre de tu abuelo o de tu abuela a tu hijo, a tu hija o a tu sobrino, porque muchas veces el nombre como tal trae consigo una información, una carga, correcto, energética que tú desconoces. Te voy a poner un ejemplo. El nombre Dolores. Pains. No, es que Dolores se llamaba mi abuelita y así le puse yo a mi hija. Dolores. Y mírale la vida a esa persona. Por lo general está muy marcada con temas trágicos, con enfermedades, con temas articulares. O sea, de hecho es eso. Una de las cosas que nos muestra el árbol genealógico en las constelaciones es que somos pares o somos leales, por así decirlo, a nuestros ancestros por nombre, por fecha de nacimiento, por fecha de muerte, ¿sí? O sea, es como que el que nació el día que se murió, el que nació el mismo día que nació el otro, pero en otros años, o el que se llama igual a. Entonces, por ejemplo, hace como 2 meses una consultante me decía, es que yo quiero reconocer qué pasó en mi casa porque mi hermano cuando nació murió a los 5 años. Y mi hermano se llamaba como un tío. Bueno, y empezamos en una constelación, hicimos la constelación y quedó una tarea y es averiguar si dentro de su clan había alguien que se llamaba así. Efectivamente, bueno, un dato particular, ella me dice, mi hermanito fue atropellado por un taxi y murió a los 5 años. Ella sale de la consulta y yo le digo, de todos modos, indaguemos quién fue. Si alguien se llamó así, si nació, si tu hermano era par por una fecha de nacimiento, por muerte. Bueno, pasado más o menos 15 días, ella me llama y me dice, Cintia Paola, imagínate que un primo de mi abuela tuvo un hijo que se llamaba como mi hermano, Eduardo. Y a Eduardo lo atropelló un taxi. ¡Wow! Pero yo no sabía, de hecho, yo nunca supe que él existió. O sea, como que cuando era joven Eduardo murió y cuando esta nace, pues ya no se hablaba de Eduardo, Eduardo no existía. Y ella en la constelación reconoció que el hermano vino a hablar del excluido. ¿Quién fue el excluido? Eduardo. Nunca se habló de Eduardo, el adulto que asesinó un taxi. Entonces ella entendió, reconoció que esa fue la misión de ese hermano, o sea, venir a mostrar, ¿sí?, al excluido. Porque a veces nos pasa eso, nosotros tenemos muchos familiares que murieron y no sabemos correcto por qué murieron ni cómo murieron. Es como el caso que se conoce obviamente, de Diomedes, que su tío, el primero que conoce, se llamaba Martín Elías. Sí, señor. Y él le pone a su hijo Martín Elías en honor a el tío, y que muere el tío de Diomedes en un accidente. En un accidente de tránsito. Y su hijo lastimosamente también le pasa el mismo. O sea, wow. Yo no sé si, sinceramente aquí entre nosotros, yo no sé si creo en eso o no, pero esas coincidencias se repiten ahí como que queda uno impactado. Sí, es que dice en honor a su tío. Es como si le colocaras una marca energética. De lealtad, correcto. Ha sido de marca de lealtad, pero al mismo tiempo termina siendo como una maldición. O las tías, por ejemplo. Hay familias en donde si tú analizas, todas las mujeres son solteras. Sí. O todas las mujeres son viudas. O qué edad. Ajá, exacto. Entonces. Las solteras son qué edad. Exacto. O se han casado, pero por algo
se divorciaron, se enviudaron y están solas. Entonces tú dices, caramba, ¿pero qué pasa? Hasta que llega una valiente y dice, no, es que yo lo voy a hacer diferente. Porque tenemos siempre dos opciones. O lo hago igual, yo también me quedo sola, o lo hago diferente. Correcto. Yo rompo el patrón, yo me caso, yo tengo hijos, yo salgo a la vida. Entonces, constelaciones familiares realmente nos muestra a través de esa gran herramienta que hay en ese clan que nosotros podemos cambiar. Pregunta, ¿y coincidencias con personas externas a la familia? Personas que lleguen y que coinciden, no sé, fechas, en acciones, en nombres, en detalles, en, no sé, en cosas feas. Por ejemplo, digamos que, por ejemplo, mira, tengo uno familiar, te lo voy a decir. Mi abuela, yo me crié con mis abuelos. Yo lo he dicho un poco de veces en mi podcast, síganme. Yo me crié con mis abuelos y mi abuela era como mi segunda madre, por decirlo así. Yo los fines de semana estaba con mis abuelos. Mis abuelos eran como mis papás prácticamente. Mi abuela muere cuando yo tenía como 15 años. Y mi abuela muere un 25 de octubre. Mi esposa, sin yo saber, cumple el 25 de octubre. Wow. Así. Es O sea, pareja, tu esposa es par. Ajá. Entonces, Pero por ejemplo, digo, externos, o sea, ese tipo de cosas. pero me mira acabo que de tu acordar, esposa no es externa a, tu esposa fue externa fue a. externa, pero yo me enteré cuando ya estamos saliendo. Exacto, Igual ella tampoco sabía nada. porque se vincula, es que eso es a lo que se refiere. Siempre va a encontrar la forma, la vida de ajustarse y de equilibrarse. Entonces te deja tu vacío tu abuela y tu esposa llega como pareja Ujú. a cumplir un poco ese rol. Porque Sí, pero mi abuela no creo. no, Si la mando a dormir. a cumplir ese rol de la figura es femenina y es amor lo que te va a dar. Tu abuela te lo dio desde el lado parental, tu esposa te lo da desde el lado Y si estoy a otro lado, eros. le voy a dar más la cabeza. Mi abuela fue la persona que a mí me impulsó a interesarme por la cultura europea. Y siempre me recalcaba algo. Si tú quieres imitar algo, imita la cultura francesa, que es elegancia. ¿Mi esposa dónde es? De Francia. ¿Viste? Mira tú. eso. ¡Diablete! De la Fons. Entonces, son datos que no sé, te repito, a la gente que me está viendo y escuchando, yo soy el más, ¿cómo se llama eso? Escéptico. Escéptico con esas cosas. Pero ahora estás ahora en la encontrándole mesa, sentido. Ahora en la mesa, puede que le encuentre sentido o puede que no, pero en la mesa es como que, wow, qué Sí, curiosidad. claro, y qué sale. cosas Y, tan- Sí. y es eso lo que pasa en las constelaciones. O sea, tú dices como que, wow, no lo había visto. Ujú. Fíjate, no lo había visto. Y cuando tú lo ves, enseguida se cambia la perspectiva. Claro. Y es allí donde tú empiezas a transformar. Por lo menos, en lo poco que acabas de decirme, me diste un dato que yo como consteladora digo, caramba, habría que revisar el orden. Porque tú me dices, mis abuelos fueron como mis papás. Si yo como consteladora analizo el orden familiar, a mí me dice algo pasó allí. Porque es que los abuelos son los abuelos. Sí, padres separados, madre trabajadora, ausencia de una figura paterna, Ujú. crianza con los abuelos. Exacto. Exacto. Eso es lo que es. Ujú. Pero entonces, Y el cura de la esquina me toca. cuidado. Ajá. Ajá. Pero entonces uno es allí donde empieza a analizar los procesos de los clanes. Si es, ¿Andy realmente reconocía a sus abuelos como abuelos o los reconocía como papás? ¿Los papás de Andy cumplían el rol de papás o, por el contrario, eran amigos? Entonces uno empieza a analizar todo eso. Y es allí incluso donde tú dices, no, es que yo a mi mamá nunca la he visto como mi mamá. Porque mi mamá para mí era mi abuela. O la veo como una hermana. La veo como una Imagínate hermana, tú. como una tía. Wow, duro. La veo como una tía. Durísimo. O peor aún, es que mi papá se fue y mi abuelo pasó a ser el esposo de mi mamá. No literalmente, sino que ocupó ese espacio, Ese entonces espacio. fue mi papá. Y mi mamá nunca se casó. ¿Y por qué mi mamá nunca se casó? Ah, porque no quiso. No, porque estaba ocupada. Y te tengo otra también. Tírala para ver qué es lo que es. Madres que han Golpeado. manifestado la insuficiencia de un varón a su lado, ya sea porque no esté o porque estaba, pero no representaba esa figura de masculinidad en su familia. Crece el hijo varón y ella lo ve como su marido, como su proveedor. Está bien ayudar a los padres y honrarlos,
Pero cuando él quiere hacer nido aparte, eso es un problema. No puede. Ahí es cuando vienen las suegras. Dependencia emocional de los hijos. Correcto. Eso también tiene que ver con constelaciones familiares. Claro, y sobre todo, en este caso específico es incluso el hijo que no es capaz de ir hacia la vida. Entonces ves tú al varón que tiene 40 años y está aún en casa de mamá. Entonces tú dices, caramba, ¿qué sucede? Y te dice, no, yo sí tengo novia, pero es que nunca nada fluye. Nunca no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Es que él ya está casado. Inconscientemente él está casado, porque él está mirando siempre allá a mamá. Y cuando tú naces, tú debes mirar es hacia adelante, hacia la vida, con la fuerza de los papás, pero hacia la vida, Así es. hacia adelante. Así es, honrando a tus padres, entendiendo que tus padres entienden que debes formar tu rancho aparte, pero priorizar ya tu familia, que es la que estás formando. Exacto. Y cuando tú rompes eso, porque la mamá que quiere tener una hija para no quedarse sola, es uno de los casos más típicos que yo recibo en consulta. Es que yo tengo 2 hermanos, pero mi mamá me tuvo a mí para no quedarse sola. Porque mis hermanos como hombres sí podían tener dentro de la jerga mental social la libertad de irse y mamá no podía quedar sola. Y yo soy soltera. Yo me casé, pero volví a la casa o no he tenido esposo ni nada. Y yo asumo todo de mi mamá. Yo soy la que trabaja en casa. yo soy la mamá de mi mamá. Es una frase que escucho mucho, incluso el sábado la escuché. Entonces, cuando tú vas a analizar la historia, la infancia, esa mamá le repetía mucho a esa niña, es que tú eres mi compañía. Es que tú eres la que me vas a acompañar. Entonces se vuelve un hijo bastón. Es el hijo que siempre tiene que estar ahí para los papás o para la mamá en este caso particular. Incluso sacrificando sus Su propios vida. deseos, su vida. Claro, porque no tiene la fuerza para irse a la vida. Entonces, si está en lealtad y lo hace ahí y se queda, es la buena hija. Es que ella es la buena hija para la mamá. Pero cuando ella dice, no, ven acá, yo lo voy a hacer diferente, mamá, yo me voy a casar, me voy a ir, etcétera. Uh-huh. Entonces se rompe la lealtad y viene un acto de desagravio al clan familiar. Entonces la mamá puede decir, ignoro, ella no es mi hija a partir de hoy, la excluyo, o puede sobreponerse y continuar la vida, o puede afligirse a tal punto que la hija no puede irse tan lejos porque tiene que volver. ¿Sí? Y genera un sentimiento de culpa y un montón de Claro. cosas. Entonces, Ahora todo tiene sentido, Andy. Sí, nunca he estado de acuerdo con eso, pero decir esas opiniones en una sociedad como la nuestra es ganarte enemigos. Pero bueno, No. ¿quién soy yo? Es hora de romper patrones. Es por eso que estamos tocando el tema. O sea, yo soy súper en contra de cargar con los papás porque sí. Uh-huh. Porque los papás no se cargan, los papás se ayudan, los papás se honra. se honran, claro. Los papás se respetan, los papás. Pero, por ejemplo, yo agradezco mucho a mi vieja, no a mi mamá, porque le dicen, mi vieja, me dice vieja. Le digo a mi mamá que me crió para yo volar desde lo más pronto posible. Que yo me demoré un poquito, eso ya es vaina mía. Pero ella me dijo, no, tal, y tú tienes que vivir con tu mujer, y tienes que tener tu hija, y eso es vivir con suegra. No, yo no voy a patrocinarte eso. Cero. Porque yo quiero que Total. tú vueles alto, yo te estoy preparando para que tú seas una persona independiente y no cargues conmigo. Y esa vaina me parece la mundiu. Claro. Esa Eso es vaina lo me mejor parece que hay. bacanísimo. Claro. Y eso lo miro de mi mamá. Entonces, yo estoy en contra de esas dependencias de, no, es que mi mamá, que no sé qué vaina, y qué tal, y la mamá también se siente con derecho, o el papá, en su defecto, lo va a exigir porque es mi hijo. No, lo que está haciendo es un daño a esa Claro. persona, porque le está cortando las alas, porque le está dando más peso. Bueno, por ejemplo, ¿cómo establecer la diferencia entre una verdadera honra hacia la madre, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo puntual, y un tema de apego malsano? Porque es que también satanizan el tema del apego. El apego no es malo. No, para nada. No, exacto. El apego de un bebé hacia una mamá no es Es malo. necesario. Es necesario. Pero apegos malsanos en donde ya se queman etapas y él sigue ahí chupándose el dedo con 30 años, eso sí ya es otra No, cosa. pero tiene 50 años y es un apego, eso Sí. es una pechuga que eres tú como persona. Totalmente. Yo a dónde quiero llegar, por ejemplo, estuve viendo una entrevista
de Cristiano Ronaldo, cuando él no conocía, sí, Picho. el bicho, sí, así le dicen. Cuando él aún no conocía a Georgina, él fue novio de Irina Shayk, La rusa. la rusa, exactamente. Resulta que Irina Shayk y Cristiano duraron como unos 5 o 6 años. Y se terminó la relación, luego él conoció a Georgina y bueno, hoy por hoy es su esposa. Y después de un tiempo, Cristiano Ronaldo confesó la razón por la que él terminó con Georgina. Irina. Con Irina, perdón. Él dijo, es que ella siempre me cuestionaba y me decía, ¿por qué tu mamá tiene que ir, por ejemplo, a un Balón de Oro? ¿Por qué tu mamá tiene que ir siempre a todos lados? ¿Por qué tu mamá siempre? O ella o yo. Entonces, ¿Tú qué hubieras hecho, Sandra? Entonces, es que es difícil, porque es que a ver, a mí me inspira mucho la historia de Cristiano Ronaldo porque Cristiano estuvo a punto de no nacer. Cristiano estuvo a punto de ser abortado. Y solo por una decisión valiente de su madre, quien estaba en el cable pelado con un esposo alcohólico, ella dijo, voy a tener a este bebé. Y ese bebé fue el que les cambió la vida y que incluso les ayudó a romper patrones. Y te tengo otro dato. ¿Sabes cómo se llama la mamá de Cristiano? Dolores. Dolores Aveiro. Aveiro, así se llama, Dolores Aveiro. Mira, todo tiene sentido. Entonces, Cintia, cuando llega Irina Shayk a decirle, tu mamá o yo, él termina a Irina y se queda con su mamá. Entonces, Y él le preguntó, ¿me estás terminando? Y él, sí. sí, exacto. Entonces, a mí me resultó un poquito confuso porque yo dije, pero bueno, no es dejar a padre y a madre y entonces que él haga su propio nido, su propio nicho, o más bien fue una manera brusca de ella de ponerlo a elegir entre su madre y ella. O sea, no sé qué, o sea, en ese orden de ideas, ¿qué es lo sano y qué no es lo sano? Bueno, en ese orden de ideas, yo siento que el amor prevaleció. Y de pronto no fue la forma como Irina se lo solicitó, porque tú puedes entrar a negociar. Porque si nosotros nos damos cuenta, Cristiano no eligió a su mamá, porque yo te hubiera dicho, sí, él se quedó con su mamá porque es que él vive con su mamá y todo. No, él pudo hacer su vida. Entonces desconocemos muchas cosas que pudieron pasar en esa relación que ya como que iban minándolo. Sin embargo, honrar a tus padres es reconocer que siempre va a existir esa relación y que todo lo que tú logres hacia la vida, o sea, hacia tus proyectos, hacia todo, en la medida en que tú reconozcas que esa fuerza viene de mamá y papá y que esa fuerza está en ti y logras todo lo que quieres porque pones tu disciplina, tu voluntad y todo, pero además porque gracias a esos dos tú tienes la vida, tú viniste al mundo y tú estás donde estás, es reconocerle a ellos eso. Hay algo que se marca mucho y es la deuda impagable. Tú a tus papás nunca le vas a poder pagar. ¿Cómo pagas tú el que te hayan dado la vida? Ni siquiera con tu vida. Ni siquiera. Entonces, la mejor manera de honrar a padre y a madre es ir tú hacia tu vida y lograr tus éxitos, ¿sí? Ser tú en la medida para ti lo mejor que tú quieres ser, sin venir a decirle a papá y a mamá es que todavía me tienen que cargar, pero reconociendo que puedes mirarlos, agradecerles y agradecerles es incluso darles el sustento en la medida en que ellos lo requieran, pero continuar tú en la vida, ¿sí? No es yo dejo esta relación amorosa porque es que ella me dijo mi mamá o yo y yo me voy para donde mi mamá y mi mamá es la que todavía me tiene que proveer o yo me convierto en el esposo de mi mamá, entonces no consigo pareja, no voy hacia la vida, sino que me quedo con mi mamá hasta que mi mamá muera o hasta que me muera yo y me vuelvo el esposo de mi mamá y convierto a mi mamá no en mi mamá, sino en mi esposa. A pesar de que es una relación madre-hijo. Entonces, él lo hizo bien, porque él dijo, bueno, esta mujer quizá me va a aislar de mi familia porque me quiere solo para ella y yo no lo voy a permitir, porque es que yo vengo de acá. Exacto. Y no voy a olvidar que esa mujer, Dolores, que ha sufrido mucho, me imagino, está donde yo estoy porque yo con mi disciplina lo hago, pero es que gracias a ella yo llegué donde estoy. Así es.
Es honrarla. honra pura. Es honrarla. Pues de Georgina no tuvo ese problema. Es que No se complicó la vida. tú dijiste algo muy, muy importante y que creo que es la base fundamental de cualquier relación de pareja a nivel de esto de la familia. Ahí es donde entras tú a negociar. Porque está mal poner así como entre tú y yo, tu mamá y yo, porque es muy fuerte porque tú no sabes la relación de la mamá con el hijo y eso. Claro. Sobre todo un hombre. Exacto. Y dos, tampoco es como mi mamá por encima de todo, así me toca sacrificar. Marica, tampoco, porque, o sea, también la otra persona tiene derecho tiene derecho a amarte y amarte sin tu mamá, porque ella no te va a aceptar con tu mamá porque sí. Claro. Te ama, porque vas a decir, la mamá es una hijo de puta, una Esa- desgraciada contigo. Tienes que amarla porque sí. Que las hay. Tienes que amarla porque, no, exacto. no nada. No, hay. Tengo derecho como ser humano a no, yo te amo a ti, no a tu mamá, Sí. pero puedo tolerar ciertas cosas si Correcto. tú y yo llegamos a un acuerdo de, hey, mira, tu mamá me trata mal. Y muchas me veces las molesta". mamás son motivo de separación. Exacto. Sí. Entonces, juega mucho, es muy importante la madurez, la comunicación, la confianza y sobre todo la receptividad de un lado y de otro, creo yo. Y las tomas de decisiones es igual a romper patrones. Exacto. O sea, es tener valentía. Es tener eso, valentía. Bueno, por ejemplo, una mamá manipuladora. Es que porque tú me tienes que ir a todos lados, porque tú no sé qué. Hasta que el hijo no le diga, bueno, mamá, ya. Parece un accidente. Exacto. Mamá, Se cayó, suficiente. qué Exacto. vergüenza. Mamá, suficiente. Esta es mi mujer. Esta es la mujer que yo escogí. Respeta. Ya. Respeto. Tú no respetas. Ajá. Ajá, te vas. Eso es romper patrones. Claro. Eso es romper patrones. Entonces ahí es donde uno dice yo diferente a ti. Sí. Mamá, qué pena, pero yo diferente a ti. O sea, yo no voy a caer en ese juego y yo lo voy a hacer diferente. Mm. Y entonces muy seguramente cuando yo digo diferente a ti, yo no voy a ser esa mamá manipuladora, yo voy a ser la mamá de Andy. Váyase a la vida, aprenda, prueba, yo estoy aquí, soy su mamá, cuando venga lo recibo, pero vaya y viva, porque es que yo le estoy dando la fuerza a usted. Correcto. ¿Sí? Y muy seguramente, y viene otra cosa maravillosa que Bert Hellinger nos enseña, es la jerarquía. O sea, la mamá de Andy vivió lo que vivió porque ella vino primero y le dio las herramientas a Andy para que fuera y conociera el mundo, para que hiciera lo que tuviera que hacer. ¿Sí? Entonces Andy es un hombre hoy en día que dice, no, yo cero con la dependencia de los papás. O sea, no los abandono en la medida en que requieran de mí, pues voy a estar, pero X. Yo me voy del país, del mundo, o sea, yo hago Pero es lo que, que por ejemplo, quiera. en eso va mucho lo que dice la crianza. Yo no me siento mal cuando me voy porque ella misma me impulsa a eso. Claro. Ujú. Ella me dice, hey, vete. O sea, ella me dice, lo mejor que tú has hecho en esto es irte y conocer y ver y darte cuenta que hay un mundo afuera y darte cuenta que la burbuja donde de pronto vivimos, donde tú viviste dentro de la misma burbuja, ¿verdad? No es el mundo total. Perdón. Y entonces me hizo a mí ver otra perspectiva. Ya que yo sea cualquier otra persona, tengo demasiada mamá para el ser humano que soy, pero mi mamá es muy top. Pero ajá, eso es lo bueno. Pero cuando tienes una mamá que, no, porque si tú te vas de mi vida. Manipuladora. Marica, esa vaina frena a cualquier persona, O marica. la mamá que no lo deja salir porque el peligro y Ujú. cuidado. Sí. Entonces también te corta las Ojo, alas. tampoco voy a hacer un balance general de que todos son así y que todo No, es no, malo. no. También hay que con pinzas buscar que o hay formas de crianza, hay pensamientos, hay patrones, todo eso. Pero no joda, creería yo. Ahora viene el poco de gente y me dice, no eres papá, no puedes hablar. Entonces tú no puedes hablar de fútbol porque no juegas fútbol, bobo, hijo de puta. Perdón, me exalté. Dale. Pero, marica, creo que somos seres humanos y Claro. las relaciones interpersonales se pueden opinar solamente con ver. Ujú. Entonces lo que digo yo es, hey, creo yo que si tú amas a una persona, sea el contexto que sea, familia, pareja, lo que sea, tú no vas a cortarle las cosas que lo hacen feliz o la hacen feliz. Tienes que apoyarla en eso. Tienes A menos que buscar- le haga daño. Obvio. Pero ahí va lo del bien y el mal y ahí está la buena crianza. Sí. O sea, puede que la marihuana te haga feliz y te hace daño, no lo vas a permitir. Sí, claro. o Aunque no. la marihuana es una ilusión. Exacto. O las relaciones, no, que la mujer es tóxica y Sí, tal. No, total. me hace feliz, sí, pero no te hace bien. Pero digamos que dentro de los parámetros de Sí. la Ujú. normalidad de las cosas que supuestamente un ser humano lo hace desarrollar para mejor, si alguien te corta eso, sea tu mamá, tú tienes que romper esos patrones y esas cadenas
Generacionales. Claro. que a veces te pueden frenar y te pueden no solamente frenar a ti, porque... Tu generación. Exacto. Porque si tú haces eso, vas a repetirlo entonces mañana a tus hijos y los hijos de tus hijos a los Claro. tuyos. Entonces no vas a sembrar en tierra buena. Total. Y mira, pasa, por ejemplo, muy seguido y más seguido incluso de lo que uno cree. Hace poquito alguien me dijo, Cintia Paola, yo voy al mar y yo no me puedo meter al mar. O sea, no sé qué me pasa. Yo me paralizo en el mar. Yo voy a la playa, me siento, puedo comer, ver las olas, pero ingresar al mar no soy capaz. Y tengo una niña de 6 años y ella nunca ha entrado al mar porque yo nunca la he llevado para meterme. Entonces, ella me dijo, yo quiero constelar eso, ¿qué pasa? Y yo, bueno, vamos a constelar a ver qué pasa. Igual salió la constelación, pasó algo, se mostró algo allí. Y cuando al final ella hizo la indagación de qué pasó, porque se mostró un ancestro, qué pasó allí, una bisnieta de la mamá de la abuela, o sea, de la bisabuela, prima de ella, mejor dicho, había muerto ahogada. Entonces, claro, ella dice, ven acá, ¿qué es esto? Y coge en acto de honra a esa persona que murió ahogada y se fue con toda la familia materna, ¿sí? O sea, su mamá, la tía, la abuelita y eso. Se fueron al mar y paulatinamente me dice ella que el acto de amor que tuvo hacia esa memoria de dolor que había allí fue entrar al mar. Y ella me dice, yo te puedo decir, no entré, que el mar me tapó, pero por lo menos puse mis pies al mar. Y era algo que ella no sabía. Entonces es como que cuánta historia nosotros no conocemos, que estamos repitiendo, que estamos trayendo al plano, a esta fisicalidad, y que estamos mostrando y que estamos reparando. Las fobias también son consecuencia de constelaciones familiares, resultados de constelaciones familiares. A veces te preguntas, ¿yo por qué le tengo fobia a esto? Exacto. Y eso tiene también su raíz. Claro. Total, sí, sí. Y hasta los gustos adquiridos. O sea, por ejemplo, hay una cosa que yo tengo. Esto va a sonar full de risa, Dale. pero es verdad. A mí no me gusta el pescado, ¿No te gusta? Ok, está bien. pero como mariscos. Te voy a tirar otro dato, así bien random. A mí no me gusta el aguacate, pero me gusta el guacamole. Bueno, y yo estoy seguro que yo voy a investigar eso. Y yo estuve investigando, pero porque no me gusta así. Normalmente, creo yo, el pescado sabe igual que el marisco en el sabor, es vida del Total, mar. claro, el fruto de el fruit de mer. Ajá. Y yo, ¿por qué? Y yo creo que mi abuelita, que en paz descanse, está descansando bien. Ajá. Pero dije, puta, hablando de mí. Entonces, ella no le gustaba el pescado. Ya indagar que por qué carajo no sé. Porque ella también era de pueblos ribereños y eso es pescado, es el pescado. Y yo creo que eso, con el tiempo, a mí como que se me fue metiendo. Y lo relacioné con que el olor del pescado versus el sabor tal. Y esa vaina me hizo que yo no guste de pescado. Pero investigué y a lo mejor puede ser por esa vaina generacional Claro. de que no comas eso, si yo no voy a comer, no comas tú. Es que puede mira, ser. Un ejemplo súper básico, y es el que le cortaba la cola al pescado para fritarlo. Ajá. Y siempre fue así, ¿por qué? Y al final alguien valiente dijo, ven aquí, ¿yo por qué no me como el pescado entero? O sea, porque lo tengo que partir. Si yo voy a un restaurante y me lo sirven entero. Correcto. Mami, ¿por qué? Ah, no, pregúntale a tu abuela. No, pregúntale a tu abuelo. Ajá, abuelo, ¿por qué? No, porque es que el caldero era tan pequeño, la sartén era tan pequeña que tocaba partirla. Entonces, claro, la mamá aprendió que había que partirlo y la hija aprendió que había que partirlo hasta que alguien se preguntó en ese clan, ¿y por qué? Claro. O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde? Entonces, eso es súper importante. Así le pasó a mis primos. Otra cosa que te iba a contar. No, toda mi familia está aquí en este podcast. No, pero eso está bien. Espectacular. Estás, Es que estás teniendo muchas respuestas. Bueno, si están viendo esta vaina, ustedes saben que les voy a contar. Mis primos, mis dos primos, mi primo y mi primo, no comían chocolate. Pero es porque a la mamá, mi tía, no le gusta el chocolate. No sé por qué, pero cuando eran chiquiticos, ella decía, no coma chocolate, que eso es malo, no coma chocolate. Y ellos nunca comieron chocolate. Creo que a mí fue mi prima que me dijo como que, che, pero un día probé el chocolate con mis amigas y me gustó.
¿Y ahora cómo? Y yo un día le reclamé, pero ¿por qué tú no? Porque a mí no me gusta esta leche, pero ¿por qué me tienes que inducir tu gusto? Si a mí me gusta el chocolate es lo máximo. Entonces, esas vainas también. Dime que tu prima come chocolate. Ya, come chocolate y todo. Rompió ahí ese Rompió. Con las alergias. O es mi primo o mi primo. Bueno, uno de los dos rompió, pero no sé si es. Claro, alguien valiente. Y en adelante su familia, sus descendientes van a disfrutar del chocolate. Claro. Las alergias. También. Las alergias. Es que todo. Es que X es alérgico. Y un día yo crecí con la alergia a la piña. Alérgica completamente. Yo veía piña y me brotaba, la tocaba y me brotaba. Y un día consciente dije, ven acá, ¿y si yo como piña? Y me compré una adrenalina y la tenía en la mano, por si algo. Y me comí mi torreja de piña y no pasó nada. Y eso es pura maricada. Pero la maricada era mental de que mi mamá, que cuidado, que la alergia, que es que tú eres asmática, que ojo, que no sé qué. Y claro, te somatiza tanto y te condiciona tanto el existir que terminas tú en una lealtad. Entonces, ahí es donde entra la constelación a decirnos, primero hay que reconocer los órdenes del amor, la jerarquía, la pertenencia, pero sobre todo es conscientemente hacer esa búsqueda de qué es lo que está pasando en nuestro clan y qué es lo que tenemos que corregir. Cintia, ¿cómo se realiza una constelación familiar? Bueno, las constelaciones familiares, te lo decía que hay varias formas. Hay incluso constelación con animales, con agua, etc. Pero normalmente se realiza en un grupo, cuando son constelaciones grupales. Hay un líder, que es quien dirige la constelación, y hay unos participantes. Por ejemplo, nosotros aquí entonces vamos a constelar a Andy. Andy elige a quién lo va a representar dentro del grupo que está. Esa persona representa a Andy. Y si sale alguna emoción, hay una persona que representa la emoción. Y así se va mostrando lo que el campo tenga para darnos a conocer. Entonces, supongamos que Andy diga, no, es que yo quiero constelar el acto de que yo no quiero tener hijos. Y mi esposa sí quiere tener hijos. Entonces, vamos a constelar a ver qué pasa. Entonces, se hace la constelación, se escoge y supongamos que en el campo nos muestra un aborto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién perdió el bebé? Porque el miedo a tener hijos, a procrear. O sea, entonces, en sí la constelación te va mostrando todo. Te va mostrando los excluidos, te va mostrando los procesos que se tienen que reconocer, que quizá haya que traer, de lo que se tiene que hablar, porque no sé si en sus familias pase, pero hay muchas familias que tienen muchos secretos. Sí. Los homosexualismos, las violaciones, los robos. Las enfermedades mentales. Las enfermedades, y sobre todo pasa mucho en familias de abolengo. La que, lo voy a decir así, la que es loquita la encierran y no la dan a conocer y no sé qué. Entonces, siempre hay teorías donde dicen la hija demente de los príncipes de no sé qué cosa que nadie conoció. O sea, pero los de la mora Vidal. Exactamente. Entonces, qué cosa. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa muy bonita que yo reconocí con una constelación familiar y es la historia de mi familia. O sea, normalmente en procesos de herencia se descubren muchas cosas y uno ahí es donde uno dice, wow, ¿de dónde provengo? Pero bueno, a través de un proceso de herencia, de una constelación, yo reconocí que mi linaje no es el linaje que yo creía, porque yo soy Mora Campo, pero mi mamá no es hija de un señor llamado Campo, sino de un señor apellido Guerra. Entonces yo por linaje soy Mora Guerra. Y uno queda como que... Entonces a buscar dentro de los Guerras quiénes son, qué están haciendo. Eso está en paz. Sí, entonces a reconocer y a incluir a todos esos Guerras que... Pero una pregunta, solamente eso influye en los nombres. Porque por ejemplo, Guerra, eso no es un apellido. Guerra, que uno no escoge los apellidos. O sea. Pero pues uno influye también. En teoría sí, esa lógica es así, claro, debería también influir. Por lo menos yo, allá voy, que reconocí que yo soy
Cintia Mora, que mis 4 primeras letras son amor, pero que mi apellido materno de linaje es Guerra y que soy Libra. Luego entonces yo tengo los 2 polos, o sea, y yo soy chévere y todo lo que tú quieras, pero nunca he estado en una situación de ira, no sabría cómo iba a reaccionar. Pero entonces, ¿a qué vengo aquí? Es a reconocer entonces que yo vengo de ese clan Guerra y es a incluir a todos, a los primos que no sabía que tenía, a los ancestros que X, a reconocer dónde vivieron, qué estaban haciendo. Entonces, eso me cambió la perspectiva. Ahora bien, Cintia, ¿dejaste de ser campo? No, porque es que no en vano uno tiene ese vínculo Correcto. con las familias. Entonces, dentro de los campos, yo empecé a integrar a también mis campos, que sí los conocía, mis primos, mis primas, etc. Pero fíjense ustedes cómo dentro de mi historia, inconscientemente e inocentemente, sin saber, hubo muchos excluidos. Porque como lo que no se conoce no te pesa ni te hace falta, pero ahí está. Entonces, eso es súper importante. Y una cosa, por ejemplo, muy bonita que reconocí en una constelación con alguien, y fue que ese alguien me dijo, imagínate que en mi familia se han vivido 2 situaciones de personas inocentes presas. Y yo quiero constelar eso. ¿Qué pasa? Exacto. Porque no es justo. Son personas pulcras, inocentes, que han caído presas. Y empezamos a constelar. Siempre hay un valiente, y eso lo quiero aclarar. No importa del clan quién sea. O sea, Sandra quiere constelar a su prima que vive en Europa hace 700 años, que esa vieja siempre está llevando. Vamos a constelarla. A ver qué es lo que pasa. A ver ahí. qué pasa, porque está ese bloqueo. Sí. Entonces, esta persona consteló las 2 personas presas y me dijo, mira, yo requiero saber eso porque a mí me da miedo que a mis hijos caigan también en cosas. O sea, empezamos a hacer todo. Sale que, y esto me impactó, esto sí que me voló la cabeza en ese momento, porque dentro de su clan, un tío, te estoy hablando de ella hacia atrás, como la 7ª generación, o sea, de los primeritos que vinieron, que era sargento de no sé qué, que vino de un país X. Ese señor sargento se enamoró aquí de alguien, de su clan materno, familia de la materna. Y ese señor la robó, la despojó de las tierras y la dejó. Entonces, hubo ese robo de tierras allí. Cuando ella constela, al acusado actual, lo acusaron de robarse unos lotes. Miren la similitud. Se robó unos lotes. Sin él hacer nada. No. Al final pudo comprobar que no había robado y salió absuelto y todo, pero pasó a la cárcel, pagó 6 años. No puede ser. 6 años. Y por algo que no cometió. Por algo que él aquí no hizo. Y el otro constelado que ella hizo, que era su hermano, estuvo preso por un robo en una entidad financiera. Lo investigaron, todo el proceso, salió absuelto. Gracias a Dios, las cámaras, todo me mostró que él no tenía nada. Pero buscando la historia, por el lado de su papá, de ellos, porque es su hermano, un tío lejano del papá, ni siquiera de ellos, del papá, había a su esposa robado los salarios. Él cobraba y manipulaba la plata. Wow. Entonces, cuando este clan valiente, sí, por todos lados. Cuando esta valiente dice, ven acá, ¿qué pasa? Y descubre esas 2 historias, ella le cuenta a los 2 implicados qué pasó, se incluyen a estos que están aquí que robaron, ambos se incluyen, se habla la historia, se conoce, si es verdad, es que yo me acuerdo que la tía decía, y ella quedó solita por allá, viejita, no sé qué, y unifican.
y dicen, yo saldé. O sea, tanto el que robó por el que robaba el salario como el que robó por el que robó las tierras. Yo saldé porque ambos la vida les dijo están absueltos. Pero ya de aquí para atrás está sanado. Qué bueno. Sí. Siempre hay un valiente o una valiente que necesita romper ese patrón Y que es para difícil. sanar esas constelaciones familiares, por decirlo de alguna forma. Para sanar el clan. Y es El difícil clan. porque estos dos inocentes. ¿Lo eligieron ellos? No. Pero la vida los eligió a ellos. Entonces, eso nos lo muestra la constelación. Yo les voy a contar algo sobre mi apellido, Uy, ¿cuál? Escudero. Yo no hubiese sido Escudero, sino Maduro. Ok. Menos mal eres escudero. Sí. ¿Por qué? Bueno, les voy a contar por qué. Y bueno, me imagino que deberá tener una carga energética súper fuerte para Sandra quienes heredamos Maduro, ese apellido. eso no pega. Sandra Maduro de Moya hubiese sido. Ajá. ¿Ya? Pero me gusta ser escudero. Resulta que mi abuelo, Cristo Escudero, que en paz descanse, cuando era un niño, pasó muchas necesidades con mi bisabuela Susana. Mi bisabuela Susana se llamaba Susana Escudero. Una mujer blanca, rubia, de origen europeo. Pero ella se enamoró de un señor que le echó 3 mentiras y le hizo varios hijos. Entre ellos estaba mi abuelo, Cristo. Así se llamaba mi abuelo, Cristo. Y él se llamaba Cristo Maduro Escudero. Él vio cómo su mamá, mi bisabuela, pasó mucha necesidad y se dio cuenta cuando su papá nunca tuvo que ver con ellos. Él creció con un resentimiento muy grande. Mi abuelo era muy temperamental y creció con un resentimiento súper, pero súper fuerte, que cuando él alcanzó la mayoría de edad, él dijo, voy a ir a la notaría y me voy a cambiar esos apellidos porque yo no voy a llevar el apellido de ese señor. Él se llamaba Cristo Maduro Escudero y los invirtió. Cristo Escudero Maduro. Cuando se casó, mi papá y mis tíos heredaron el apellido Escudero, por lo tanto, yo soy Sandra Escudero. Por lo tanto, tú eres Sandra Maduro. De ¿Alguien Moya. sabía eso? No. Primera vez que lo dice. Se lo he contado a pocas personas. Ya hay full gente. Sí. Y ahora hay mucha gente que lo sabe ya. Ahora esa es tu realidad. Ahora tienes que constelar. Ahora tengo que constelar. E incluir Y- al, y al ver si de pronto bisabuelo. tengo un familiar en Venezuela. Yo pensé que ibas a decir, no, entre esos uno se llama Nicolás y yo, uy. Sí, Bueno, porque- fíjate, eso es una lealtad a la mamá. Pero aún así hay que incluir al abuelo porque realmente genéticamente tú eres Maduro. Maduro. Ajá, como yo soy Gates. Por, O menos mal pusiste ajá, el Gates. Gates. Ok, muy bien. Por mi tío Bill. Menos mal que pusiste el Gates. Porque tú dijiste, yo soy Gates. Ah, pero la gente tiene que saber. Ah, bueno, está bien. Si no sabe inglés, pues no es mi culpa, bro. O sea, Bill Gates. Bill Gates. Ajá. Sí. Pero ajá, me tocó poner. Ajá. Entonces, Bueno, entonces, en esa historia, porque fue una historia de dolor. Sí, Es claro. una historia de dolor. Y mi abuelo murió así, como ven acá, Cristo. pero Escudero Maduro. Sí. pregunta, entre todos los hermanos, ¿todos estuvieron de acuerdo? ¿O los otros hermanos se quedaron? No, es que los hermanos de la mayoría de los hermanos de mi abuelo, hubo unos que ni siquiera se criaron con él. Había uno, O sea, tu mamá lo registró, la abuela lo registró. exacto. El papá de mi abuelo se llamaba Salomón Maduro. Y él le tenía un odio terrible La a su podría. papá. Sí, en la podría lo tenía, porque la verdad es que mi bisabuela pasó mucha necesidad. Y mi abuelo se hizo solo, mi abuelo comenzó vendiendo lotería, supo cómo hacer plata. Y él vio cómo su mamá murió en la pobreza, entonces eso a él lo tocó demasiado. ¿Ya? Y él dijo, yo no voy a llevar el apellido de este señor jamás. Y mis hijos van a heredar el apellido de mi madre, que fue la que se honró. jodió conmigo. Mira, ya se me paran los pelos. La honró. Nada que La hacer. honró, pero hay que sanar eso. Porque, historia. porque en, Sí. en algún momento del linaje sale alguien que dice, yo como mi bisabuelo, entonces, yo como Salomón, que abandono, que me porto mal. Entonces tú dices, pero ¿de dónde sale ese comportamiento si esa familia es tan buena? Busca allá atrás qué pasó. Sí, hay que averiguar. ¿Sí? Bueno, ¿qué datos se necesitan para hacer una constelación, por ejemplo? Nada.
tener las ganas. Ah, wow. Sí. Dios mío. No es igual que la Hombre, visa. Requiere ¿verdad? una constelación urgente. No es igual que la visa. Sí, Igual no. que la visa. No, interesante toda esta Sí, vaina. sí. Uno lo que aprende uno aquí. Sí, Para que veas muchísimo. que no es un show, no solo es un podcast de hablar, sino que también te educa y aprendes de diferentes cosas en esta vida. ¿Qué otra pregunta tienes por ahí? ¿Qué más ahí? No, simplemente pues recordar las redes sociales de Cintia, porque yo Cintia, sé, crack. pero recrack. Gracias. Y algo muy importante, entender nuestros orígenes, no solamente a nivel étnico, nada de eso. Estas constelaciones familiares nos dan un montón de respuestas sobre nuestros patrones de conducta. Incluso yo tengo que decirlo para cerrar. Esta sí es la pregunta que le iba a hacer para cerrar. Hemos visto unos recientes comportamientos indeseables de colombianos en la Copa América. Vemos vandalismo, vemos rabia, vemos destrucción y tenemos que decirlo, Cintia, no es la primera vez que somos protagonistas negativos de situaciones así. En el Hard Rock Stadium es la primera vez que sucede y esto es un acto bochornoso a nivel mundial. Esa es la verdad. Yo tengo dolor de patria por eso. Existe una información genética, ancestralmente hablando, que persigue a las generaciones de colombianos para que tengamos ese comportamiento. Yo puedo decir que nosotros genéticamente poseemos una memoria de violencia, ¿sí? Por la conquista, por cómo se dieron las cosas, por el despojo que hubo ante nuestros ancestros indígenas nativos. De hecho, eso hay un agravio y ese agravio queda en la memoria. Que consciente o inconscientemente algunos lo omitimos, lo evitamos, procuramos no dejarnos llevar por, sí, ocurre. Pero es tan fuerte y es algo que a veces usan como dicho y es la sangre llama. Y aquí yo puedo llevarlo a que el amor llama. Y uno por amor hace todo, incluso daño. ¿Sí? Porque yo no soy tan seguidora del mundo como tal, de lo que está sucediendo, pero eso que yo vi en tu reel y en lo que pudimos hablar, eso venía escudado a un amor de la selección, a una unión, a un amor al país, que terminó en tragedia, ¿sí? Terminó en actos vandálicos y terminó en un comportamiento inadaptado. Pero es allí donde uno empieza a revisar y es la frecuencia en donde se mueven las personas. O sea, muy seguramente esas personas que estaban allí desde esa lealtad a la brava yo consigo. Exacto. Porque es que así lo hicieron quienes me precedieron, ¿sí? Quienes son antes de mí, lo hicieron así, a la fuerza, a la brava, a la mala. Y cuando hay múltiples personas en esa frecuencia, pues esas múltiples personas actúan de esa manera. Y entonces se crea ese caos colectivo espantoso. Claro, porque ese núcleo familiar genera la comunidad y la comunidad genera un país. Entonces, si en todas esas personas que son individuos particulares, de clanes particulares, con apellidos diferentes, está esa memoria detonada, terminan comportándose de esa manera. Ahora bien, ¿que se puede corregir? Claro que se puede corregir, con un acto de conciencia, y es con un acto de cierta manera, romper el patrón de agresividad. O sea, yo me despojo de eso, porque es que yo no puedo repetir ese patrón. Correcto. ¿Sí? Porque, mira, el ejemplo más claro de mostrar las constelaciones y lo que es un comportamiento, un patrón, una enseñanza de una generación a otra es papá, hijo. O sea, el hijo nunca va detrás de nosotros. El hijo siempre va al lado cuando son bebés, cuando son pequeños. Pero cuando son grandecitos, uno lo pone en el carro atrás. Y ellos van escuchando, copiando, aprendiendo todo. Entonces, si ven eso, eso es lo que van a replicar. Pero si tú como papá
consciente dices, ven acá, si yo no tengo boleta, yo no puedo entrar, yo me veo el partido en la pantalla, en la casa, lo que sea, tú vas rompiendo eso. Yo no necesito un policía para hacerlo bien, Correcto. ¿sí? Pero dentro de nosotros, y sobre todo dentro de nosotros los colombianos, hay mucha violencia porque nosotros crecimos en un país con un patrón violento. Nos antecede la violencia y además Desde de eso siempre. estamos creando un patrón de conducta del vivo vive del bobo, y si yo soy ventajoso, entonces yo estoy en toda. Entonces yo no estoy en el... Creando. Eso existe hace millones de años. Sí, eso existe hace mucho tiempo, por eso digo, Este país. hace parte de esa información genética que traemos, en la que decir que el vivo vive del bobo y que quien cumple las reglas es el bobo y tú eres el vivo porque te las saltas, es un camino al subdesarrollo total. A mí lo que me indigna es que, o sea, está bien por un lado que se ve ahora con esto que pasó, pero me indigna que eso pasa todos los días aquí. Entonces tuvo que pasar en Estados Unidos Así para es. que la gente se dé cuenta de que somos, no todos, pero el promedio, unas personas que no tienen cultura ni respeto por el otro, ni por la convivencia, ni por los derechos del otro. Entonces, como siempre, el complejo latinoamericano, /colombiano, /costeño, como tú quieras ponerlo, de inferioridad. Como pasa aquí, no es importante, pero como pasa allá, pongámosle foco a eso y hagamos eco. Exacto. Deberíamos verlo todos los días y dejar de hacerlo. Porque si seguimos así, ayer fue Estados Unidos, mañana puede ser con otro país Así es. del primer mundo. Así es. Y vamos a quedar como un culo, porque el aeropuerto no va a identificar quién se voló o no. Dice pasaporte colombiano. Exactamente. Y eso es eso es un rótulo negativo a nivel mundial. Y que cuesta, y que de hecho romper esos patrones, o sea, yo te puedo decir no la constelación, pero eso tienen que pasar varias generaciones para que se pueda ver el cambio, porque en una generación a la otra sí se ve el movimiento, pero de ahí a la transformación es muy, muy difícil. Entonces, de hecho, todo afecta colectivamente. Es que, mira, lo que hace el individuo afecta a todo el colectivo. Y eso pasa incluso dentro de los clanes. O sea, yo soy la hija, por ejemplo, tú, que vives en tu casa y que vienes de Escudero de Moya. Ujú. Ese es tu clan. Ujú. Pero tú tienes primas que son Escudero Pérez, primas que son Escudero Mora, por ejemplo, y así. Y a la final todos son escuderos y todos hacen parte también de los Moras, de los de Moya, entonces es un eco, o sea, es una onda expansiva que va a tocar a todas las generaciones, tanto las hacia atrás como hacia adelante. Y definitivamente romper ese patrón es un acto de conciencia, de amor propio. Sí, es el acto de amor hacia mí, de amor hacia los que vienen después de mí, pero también un acto de amor colectivo y es de amor hacia los que ya no están, los que ya vinieron, pero Así que es. dejaron sus embarradas y yo, la valiente de la casa, que duele. O sea, eso no es que, ay, no me voy a constelar, no, eso duele. Uf. Transformar el clan duele, porque nos excluyen, porque somos los locos, porque, ay, tú siempre es lo mismo, siempre con lo mismo, porque es más fácil hacer lo que conocemos. Y eso es sanar. Eso es sanar, pero cuesta. Mucho. Entonces, es triste, y llevándolo a lo que vimos, que muchos colombianos están en otros países, no solo en Estados Unidos, tratando de limpiar el nombre de Colombia y a la final son los que van a estar más perjudicados por estos comportamientos colectivos. Así es. Entonces, de cierta manera es como, ¿se puede transformar la sociedad? Sí. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuántos años llevamos tratando y no hemos podido? Va a costarnos más, pero es un acto consciente y mientras nosotros continuemos pensando que el vivo vive del bobo, que el más ágil es el que usted no sabe quién soy yo, o sea, realmente a la final eso pasa una factura y la factura es colectiva. La factura es para todos, porque todos somos Colombia, todos hacemos parte de esto. Así es. Entonces, bueno, si ustedes quieren saber más de constelaciones familiares, sobre todo ya a nivel más personal, aquí están las redes sociales de Cintia, la pueden seguir a través de su Instagram, por supuesto ahí también está su número de contacto, y estos son temas que pican y se extienden, mi querido Andy.
Sí, 2 frases para terminar esto. Importante saber las cosas, de dónde vienen y todo, porque el famoso cliché de para saber para dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y la otra cliché es el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Entonces, ya saben, sigan a Cintia, sigan a Sandra, Y Andy también, por favor. síganme a mí. Y sobre todo, más importante, sigan a No es un Show, que va creciendo cada día más. Y que sacamos nuestros clips ahí. Ya tenemos TikTok, así que pueden ir al TikTok. Estamos subiendo el contenido que ya han tenido en Reels y más contenido nuevo. Y nada, no siendo más ni siendo menos. Gracias por elegirnos, gracias por estar aquí. Y nos Gracias vemos por en invitarme. Y no, gracias a ti por venir. Sí, Esta es tu gracias. casa cada vez que quieras. Y nos vemos en un próximo episodio de No es un Show. Bueno, Chao, chao. adiós.